La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was, but all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. A ver cómo va ese lumbago. Juanjo Millás, buenos días. A ver cómo va ese catarro. Va mejor, va un poquito mejor. Sí, Va sí, mejor. es- Bueno. Estamos mejor que queremos, desde luego. No, tiene buena voz, tiene mejor voz que ayer, ¿eh? Sí, ayer estaba peor, sí, ayer estaba peor. Sí, Pero bueno, esto es un bueno. proceso, como muy bien sabes, ¿no? Es Ya. una semana y no te la quita nadie. Ya, mi lumbago no se nota en la voz, pero todavía está ahí atacando. Sí. Y en lumbago, tú sabes, bueno, también ciertos catarros, ¿no? ¿A ti no te pasa que cuando te dan las vacaciones te pones enfermo? Ay, siempre, sí, esto es... Es decir, que estás con la guardia muy alta durante la temporada de trabajo y de repente llegan las vacaciones y dices, qué bien, ahora voy a disfrutar. Y de repente Boom, atacan catarro, todas las sí. enfermedades, ¿no? Sí, es Entonces, el otro día me veía, claro, yo he acabado la promoción ahora y entonces me ha atacado. Bueno, no, pero el otro día es que leía, porque yo creo que hay algunos dolores, sobre todo de las lumbares, que es muy psicosomático, eso dicen los médicos, ¿no? Ujú. Que se carga mucho esa zona por emociones o por estrés o por lo que sea, ¿no? Y el otro día leía en un libro, no me acuerdo en cuál, pero una expresión que me encantó, que era la expresión sobrecarga cognitiva. Es decir, que estamos sobrecargados cognitivamente, que es un poco lo que ocurre cuando salta el diferencial de la luz en tu casa, ¿no? Que no Que tienes hay una suficiente ancho de banda, digamos, ¿no? que hay suficiente, que hay entran demasiados vatios. No sé si un electricista que viene un día a casa me dijo, es que mire usted, entran más vatios de los que salen, o algo así. Y claro, si entran más vatios de los que salen, pues se van acumulando los vatios y llega un momento No es así, en pero... que vale. en diferencial, que es una palabra magnífica, sabemos que es una palanca, pero no sabemos por qué lo llaman el diferencial, ¿no? Es verdad. Debe ser que es el que nota la diferencia entre los vatios que entran y los que salen. No es así, no es así. El diferencial ¿No? salta cuando consumes más de lo que has contratado, pero bueno, es parecido, ¿no? Cuando Es parecido. tu red ya no da para tanto, entonces salta. Pues eso. El diferencial Mi red, salta. Pues mi red no daba para tanto y me dio un ataque A ver, claro. pero espera, o sea, igual que se habla de sobrecarga muscular, que es cuando Sí. usas demasiado un músculo y entonces pues te duele o se te estropea. Sobrecarga cognitiva es que usas demasiadas neuronas. Claro, que te entra mucha información, claro, porque el cerebro lo que hace sobre todo es procesar información, ¿no? Y entonces, claro, pues eso, igual que es que, claro, sobrecarga muscular es un sintagma
que hemos escuchado, pero yo sobrecarga cognitiva era la primera vez que lo veía. Y entonces me llamó la atención por lo bien que expresa una situación, ¿no? Decir que llega un momento en que dices, ya no puedo más. Porque ¿qué pasa cuando te duelen las lumbares? Pues cuando te duelen las lumbares no te duele el mundo. Dice que el mundo está acabando. Dice, ¿a mí qué me importa si yo estoy aquí en la cama con 7 ibuprofenos, que el mundo, que se acabe ya, ¿no? Es decir, que muchas veces estas enfermedades te previenen de dolores más grandes, ¿no? A Unamuno, por ejemplo, le dolía España porque no tenía neuralgias. Si las hubiera tenido. Si hubiera tenido, no habría dolido. En algún momento de tu vida, mira, el otro día hablábamos, no recuerdo con quién, y la verdad es que tampoco me acuerdo si fue contigo, tengo sobrecarga neuronal. Hablábamos de cómo muchas veces cuando tienes hijos, aunque nunca te haya dado miedo a volar, empiezas a tener miedo a volar, porque de repente, yo qué sé, piensas que pobrecillos que se van a quedar sin un padre, una madre, y a mí me pasó. De hecho, yo siempre he volado mucho. Recuerdo que cuando nació mi primera hija me dio auténtico pánico a coger un avión. ¿Tú en algún momento de tu vida has sido hipocondríaco? Bueno, en algún momento no lo has sido. No he dejado. No, pero esto que dices de los aviones es muy común. Claro, cuando los hijos son pequeños, de repente dices, ostras, ¿y si falto? Que es ese otro sintagma maravilloso. ¿Y si falto? ¿Y si ¿Qué falta? pasa? ¿Y si faltamos? Sí, yo recuerdo de haber incluso... Es verdad que es bonito ese sintagma, ¿y si falto? Porque en realidad no faltas, a lo mejor sobras. Claro, a lo mejor sobra. ¿No? Pero nadie se pregunta, ¿y si sobro? Y si sobro, me largo, ¿no? Claro, pero ¿y si falto? Yo recuerdo incluso, ese de faltar es un eufemismo, por no decir, ¿y si me muero? ¿No? Dices, ¿y si falto? Y entonces yo recuerdo haber ido con mi mujer a un notario, incluso de buscar una albacea, o sea, alguien que se hiciera cargo de los hijos, claro, mientras son pequeños, ¿no? De que se organizara todo de algún modo, porque claro, entiendes esa cosa que dicen, no sé si es verdad, de que los reyes nunca viajan juntos, ¿no? Sí. Porque de manera que si falta, solo falte uno. Si hay un accidente, que solo falte uno, ¿no? Entonces aunque a lo mejor en el caso de los reyes sobran los dos. que buscasteis un notario corriendo para hacer testamento. Sí, pero más que para hacer testamento, porque no había mucho que testamentar, era para que alguien, un adulto, se hiciera cargo de los hijos, de dónde colocarlos, qué hacer con ellos, tal, sí. Sí. Una especie de padrino, ¿no? Yo recuerdo que nos pasó algo parecido, y además recuerdo que dejamos la tutela de las niñas a unos amigos americanos y años después nos dimos cuenta de que se nos había olvidado decírselo. Digo, vaya sorpresa, como faltemos los dos. Vaya embarque, que se presentan las dos niñas allí, llaman a la puerta, que nos ha dicho papá, que eres tú, sois vosotros. Que en el caso de que faltasen nos viniésemos aquí, ¿no? Oye, que entonces la hipocondria, no eres muy hipocondríaco tú. O sea, Javier Cansado, por ejemplo, es hipocondríaco, ¿no? Pero tú no. No, yo tengo... Tú estás alerta, pero no eres hipocondríaco. Yo tengo más fama. Lo que pasa es que me gustan mucho las historias he tenido neuralgias muy fuertes. Mira, me acuerdo, yo soy muy aficionado, por ejemplo, a la lectura de historiales clínicos. Y estaba recordando, pero no, he buscado un libro y no encuentro un libro maravilloso de historiales clínicos, que lo debo tener en Asturias quizá, ¿no? Y que me acordaba de esto, de una mujer. Además, son unos historiales que siempre empezaban de un modo que a mí me gustaba mucho, que decía, por ejemplo, no me acuerdo, pero decían algo así, por ejemplo, como mujer blanca, 45 años, alta, delgada, aspecto saludable, bien orientada. Me encanta esto de bien orientada, porque lo vi la última vez que me operaron, en la nota que hizo el médico ponía bien orientado. O sea, de mí decía,
Claro, a mí ni se me había ocurrido la posibilidad de que no estuviese bien orientado. Pero los médicos lo ponen. ¿No has visto esto? No te- Sí. Bien. Pero supongo que, no sé, a partir de una determinada edad o a partir de algunas circunstancias, ¿no? Si va alguien a, yo qué sé, pues, pues me duele el tobillo, no pone bien orientado, ¿no? Claro, pero es que el hecho de que ponga bien orientado es tremendo porque incluye la posibilidad de que no estés. Claro. No sé, me acuerdo de una vez que iba por Arturo Soria y un motorista chocó contra un coche que frenó y el motorista saltó por encima del coche y se cayó al otro lado. Y estaba un poco mareado. Y llegó un tipo y ponía 2 dedos delante de los ojos y decía, ¿cuántos dedos hay aquí? ¿Cuántos dedos hay aquí? ¿Cómo te llamas? Y llegó otro que debía ser médico y dije, déjeme que se recupere, hombre. Porque parece que para saber si estás bien orientado tienes que contar bien los dedos. Bueno, pues el caso es que leí un caso clínico de una mujer blanca, bien orientada, 45 años, ¿no? Dice, que decía algo así, porque luego en el lenguaje me encanta mucho, dice, refiere que su hijo, algo así, ¿no? Por ejemplo, refiere que su hijo, muy dotado para las matemáticas, lleva 2 años suspendiéndolas, porque a ella ya no le duele la cabeza, lo que le sume en un estado de culpa insoportable. ¿Y qué era la cosa? Pues por lo visto esta mujer tenía unas neuralgias de trigémino brutales, que las neuralgias de trigémino, sabes tú, que son, bueno, insoportables, ¿no? O sea, teniendo una neuralgia de trigémino, ni te duele España, ni te duele el mundo, ni te duelen tus hijos, ¿no? Y entonces, por lo visto, este chico sacaba 10 en matemáticas. Y entonces, un día le llegó con un 10 para darle una alegría, pero la mujer estaba en la cama con una neuralgia de trigémino y la mandó a la mierda porque lo que menos me importaba era la nota que su hijo había sacado en matemáticas. Hombre, no me mandaría a la mierda, le diría, vete. Y cuando el hijo se fue, ella se puso a negociar consigo misma. Pero de consigo misma conviene matizarlo, porque cuando negociamos internamente con nosotros mismos, yo creo que ahí hay otra, ¿no? Bueno, el caso es que ella se puso a negociar con la instancia que fuera, vete a saber, quién sé, y la negociación era, si se me quita un poco la neuralgia a cambio de que mi hijo en lugar de un 10 saque un 9 en matemáticas, ¿aceptaría? Y por lo visto ella dijo sí, claro, porque era insoportable. Pero la neuralgia seguía siendo insoportable. Y si sacara un 8, iba rebajando, y la neuralgia iba bajando, según contaba el informe clínico, pero no llegaba a ser soportable. Es decir, no llegaba a ese nivel en el que pudiera vivir con ella, ¿no? Y entonces fue negociando hasta que su hijo sacaba un 4,5, un suspenso. Y ahí, en la negociación, la neuralgia adquiría una molestia soportable. Y resulta que sucedió que la neuralgia le bajó, pero que su hijo en el siguiente examen sacó un 4,5. O sea, pues que sería una casualidad o una de estas cosas de la vida y tal. Y entonces a ella quiso volver a tener neuralgias fuertes para que su hijo volviera a tener 10, pero no le salían. Y entonces vivía con una neuralgia soportable, pero su hijo, que iba para matemático, suspendía. Y entonces, claro, eso asumió en un estado de culpa insoportable, que fue en la que le llevó al psiquiatra que hizo este informe, ¿no? Y entonces, acordándome de esto, claro, como una cosa te lleva a otra, dije yo, joder, qué curioso es la de veces que estas negociaciones internas que hacemos no sabemos con quién, porque decimos que con nosotros mismos, pero mira, verás, el viernes, que curiosamente hacía una semana del ataque de neuralgia, o sea que todo está concatenado, ¿no? Sí. El viernes pasado, resulta que voy aquí al lado de casa a hacer una gestión y se me pinchó la rueda del coche, la rueda delantera izquierda. Y no estabas con Paqui encima, joder. Y no estaba con Paqui. Y
por fortuna estaba cerca de casa, era casi en hora de comer, ya sabes tú que yo en hora de comer, si no como, me vengo abajo, pero por fortuna salía un tipo que estaba aparcado en Batería y metía el coche allí en Batería. Y digo, mira, me dejo aquí el coche, me voy a comer y después de comer vuelvo y llamo ya al seguro, ¿no? Y bueno, nada, pues fui, comí y llamé al seguro. Llamé al seguro, llegó el seguro, cambió en la rueda, que una de las cosas que me sorprendió es que funcionara. O sea, que cuando las cosas funcionan, también dice, joder, ha funcionado. Porque además me dijeron, en 45 minutos está allí en la grúa. Y tardó 20. No O suele sea pasar, que, no suele pasar. no sé. Pero bueno, el caso es que como me dijo 45 minutos, dije, pues voy a tomar un café en una cafetería que estaba allí a unos metros, ¿no? Y entro en la cafetería y pido café y según me lo estoy tomando veo que ahí en la pared hay un décimo de lotería muy grande. O sea, una fotocopia agrandada de un décimo de lotería. Y le pregunté a de la barra si era el número que se jugaba en esa cafetería en la que yo no había entrado nunca, ¿no? Y me dijo, sí, este es el número que llevamos. Y entonces entonces yo pensé, claro, está claro que el destino ha hecho que pinchara la rueda para que yo entrara en esta cafetería, viera el décimo, comprara y tocara. O sea, que el destino me quería hacer este regalo, pero no vio un modo de hacerlo menos complicado. Te pinchó la rueda, vale. Me pinchó en la rueda, me obligó a entrar en la cafetería y por lo tanto me obligó a comprar el décimo. Ya veremos si me toca o no, pero bueno, así lo pensé. Pero después de eso llegué a casa y ya con ese décimo que digo, claro, este décimo está... que intenté comprar dos, pero me dijo el del bar, me dijo, no, es que nos quedan pocos y hay clientes que todavía no han recogido, clientes fijos y tal. Va, lo siento, o sea que, bueno, me llevé uno. Y entonces llegué a casa... Eso lo hace más atractivo todavía, ¿eh? Es más atractivo, claro, todavía, porque en destino me dice, no seas ambicioso. Claro, el destino me ha dicho, no quieras todo, coño, deja algo para los demás, reparte, ¿no? Que la lotería de Navidad consiste en esto, en compartir, ¿eh? Sí. Sé bueno, que todos los anuncios de la lotería de Navidad son un canto a un buenismo. Y yo estuve ahí, tuve un ataque de avaricia, ¿no? Sí, sí. El décimo que yo no me llevé, se lo llevará otro. Bueno, y el caso es que luego llegué a casa, me puse a leer, pero dejé en la lectura, me atacaba, porque empecé a negociar con ese otro, que yo creo que no soy yo, que es alguien que está en mi cabeza, pero y ese alguien me dijo, ¿qué darías porque te tocara este décimo en el que estaba todo tan concatenado, ¿no? Que ocurra esta desgracia de pinchar la rueda para que te ocurra la gracia de que te toque. Y yo dije, pues no sé. Y entonces me dijo, ¿darías la falange pequeña de tu dedo meñique de la mano izquierda? No, yo tengo un negociador durísimo. Sí, sí. Pero así para todo, ¿eh? O sea, ahora te estoy hablando del caso del décimo, pero si qué yo te convivencia más contara- difícil con ese negociador, ¿no? Sí, joder, cuando saco un libro dice, ¿qué darías por 10.000 ejemplares de venta? Darías... Y se mete ahí de falanges o te pide más. Bueno, si tú me vieras desnudo verías que me faltan partes del cuerpo. Pero bueno, así va mi libro de bien. Sí, sí. Claro, porque el dedo meñique del pie derecho, ¿para qué te sirve? Sí, bueno, igual para el, no sé, equilibrio, ¿no? A lo mejor, no sé. No, para el equilibrio te sirve el dedo gordo. Bueno, el caso es que O sea, la decía- segunda edición de qué obra ha sido el dedo meñique. Bueno, es igual, déjalo. No, ya, eso son intimidades que no te cuento. Vale. Pero bueno, el caso es que me dije, pues no sé, quedaría y tal. Y me dijo, una falange pequeña, porque me tocara ese décimo que había comprado en el... Y dije yo, ¿por cuánto? Claro. Y dice, bueno, pues que te tocaran 50.000 euros, por ejemplo, en ese décimo. ¿Darías la falange pequeña de tu dedo
de tu dedo meñique de la mano izquierda. Y yo dije, 50.000 euros por una falange visible. Te pusiste a regatear. Me pareció poco, francamente, ¿no? Bueno, al final, no te aburro, llegamos a una negociación. He negociado 150.000 euros si se me atrofia, porque la ventaja en esta negociación es que yo no me tengo que cortar la falange, sino que se me atrofia. Vale, que no puedes usarla. No, este yo con el que negocio hace que la falange se atrofie. Vale. ¿Entiendes? Es decir, yo los dedos de los pies que tengo atrofiados gracias a las ventas de mis libros, esto no me los he tenido que cortar, sino que se atrofian, ¿no? Vale. Bueno, entonces, dice 150.000, quedamos si se queda atrofiado la falange pequeña. Ahora bien, Ahí. 150.000 si se me atrofia a priori, es decir, antes del día 22. Es decir, que yo confíe en que me va a tocar 150.000, ¿no? O sea, tienes que creer. No... Claro, pero me he dicho que no. Claro, Me he dicho que no. Y me he dicho que acepto 100.000 a posteriori. Es decir, que si me tocan 100.000, me dejo que se me atrofie en la falange pequeña del dedo izquierdo del dedo de la mano izquierda. Hemos negociado un poco más por 200.000, pero eso ya no tengo cuenta. Pero el caso no quiero saberlo. es que ha sido una negociación durísima. Me llevó media tarde, me llevó. Y entonces, pero te cuento todo esto. Claro, esto es sobrecarga cognitiva. Sí, no me extraña. No. Como no voy a tener lumbalgia, ¿no? Pero te cuento todo esto porque además de que viene a cuento, ¿no? Porque, claro, esta vez me he dado cuenta de que esa persona con la que negociamos, que creemos que somos nosotros, o sea, dices, no, está en una fantasía que tú tienes, oye, pues si esto te sale un puntito en la ceja, dice, pues si es benigno, me corto un dedo. Ya está. Pues en esas negociaciones parece que estás negociando contigo, pero no, estás negociando con una instancia que no sabemos cuál es. ¿Te das cuenta? Y esto es súper misterioso. O sea, una instancia que está dentro de nosotros, pero que no sabemos. Pero es como cuando te planteas un diálogo interior. ¿Con quién dialogas? Pues es esa misma instancia, ¿no? Claro. Es otra versión de ti, a lo mejor más cauta o más tranquilizadora, pero estás conversando contigo, ¿no? Sí, pero cuando se establece una negociación, ahí adquiere otro rostro. O sea, cuando estás en una especie de esto de discurrir de conciencia y tal, parece que estás contigo, ¿no? Pero cuando se establece una negociación parece que es el diablo. De hecho, cuando el diablo... ¿Tú has vendido alguna vez el alma al diablo? No conscientemente. Y me estoy mirando las manos y creo que tengo todos los dedos funcionales. No. Claro, pero es que ahí el diablo lo que pide es el alma, ¿no? Al diablo no interesa el cuerpo hasta hace poco, por cierto. Porque cuando el diablo se aparece, cuando se dice, me quedo con tu alma a cambio de audiencia, por ejemplo, tú tienes toda la pinta de haber vendido de haber vendido tu alma por la audiencia, por ejemplo, porque si no se explica. En eso estoy de acuerdo contigo. No, bueno, me recuerda, está el caso de hay un músico de blues de primeros de siglo pasado, Robert Johnson, que se dice del que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos en Mississippi a cambio de ser el mejor bluesman, pero sabiendo que iría al infierno. Claro, en eso consiste. Ahora, la cuestión es qué es el infierno, ¿no? Aunque yo intenté vender el alma al diablo el otro día, iba paseando por la calle, y me dijo, estoy de almas hasta la coronilla, ahora solo quiero cuerpos. No tengo dónde ponerlas, no me caben más. No me caben más almas en el infierno, ahora quiero cuerpos. Oye, de todas maneras, esto que hablábamos de la hipocondria, es verdad que no, yo
tampoco soy psicólogo, pero yo no creo que tú seas hipocondríaco. Yo creo que a ti lo que te gusta es pues la terminología médica, te apasiona la farmacología, ¿sabes? No, pero yo creo que la hipocondria tiene más que ver con el miedo a la muerte, básicamente, ¿no? No, yo creo, efectivamente, yo creo que doy una imagen de hipocondríaco que como a la gente gusta a cultivo, pero que soy menos hipocondríaco o nada de lo que se cree, ¿no? Pero pero efectivamente, la hipocondria tiene mucho que ver con el miedo a me ha salido un bultito no sé dónde, todo es malo, me duele en la cabeza, será un tumor, o sea, el miedo, sobre todo los miedos estos de los que hemos hablado a veces, que son los miedos anticipativos, que el 90% de los cuales no se cumple, ¿no? Miedo a que tu hijo se pille el dedo con el dedo meñique con la puerta, algo habrá pactado. Sí, eso te iba a decir. Cuando tu hijo se pilla el dedo meñique con la puerta del salón, su primer libro va a vender 10.000 ejemplares, ¿no? Es que algo ha pactado, es que vas a comprar chuches. Sí, exacto. Bueno. Oye, en Radio Madrid nos está escuchando María Gese, que es ilustradora. Ha publicado El miedo, sobre sus propios temores. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, días. Buenos días. Hola, María. ¿El libro lo has publicado para huir de los miedos o para enfrentarte a ellos? Pues por ninguna de las dos razones, la verdad. No. No sé, o sea, yo empecé dibujando porque tenía como una necesidad de entender qué es lo que me estaba pasando, pero yo creo que el libro no es conclusivo de qué hay que hacer con los miedos, creo que es más como una necesidad de comprender de dónde vienen ciertos miedos para aprender a convivir con ellos. Porque yo desde luego no los tengo superados, o sea. No los tienes superados. No. Claro, tú hablas de miedos, yo qué sé, ansiedad, manipulación. Bueno, la manipulación sí, creo. Esa la has superado, ¿no? Sí, eso sí. La precariedad. Pues mira, la precariedad me da miedo, Fíjate que llevo ya un tiempo con mi profesión de momento consolidada, pero claro, yo siempre me fijo en aquellos autores y autoras que de repente, poco a poco fueron cayendo en el olvido y entonces claro. Sí que para mí es como una preocupación, pero también porque yo vengo de una situación laboral muy precaria previa, digo, no quiero volver a eso. Claro, caen todos, María. Caemos todo, ¿no? Bueno, es que el libro, Juanjo, no sé si estás de acuerdo, los miedos también tienen una especie de cronología, ¿no? El miedo a la precariedad te acompaña durante mucho tiempo hasta que tu vida se estabiliza. El miedo a la maternidad o la paternidad, lógicamente, y luego el miedo a la vejez. El miedo a la vejez, que siempre está ahí, ¿no? Sí, es que yo decía Paqui, cuando estaba pensando en este tema, ¿no? Decía Paqui, es curioso que hay historias sobre todo lo que quieras, sobre todo lo que te imagines, hay una historia. Incluso hay una historia sobre el asco, que a mí me llamó mucho la atención hace 3 o 4 años cuando salió, que tenía una portada con moscas, por cierto, un libro, y un libro sobre el asco, la historia del asco. O sea, como los ascos que ha habido en una época, en otra, porque los ascos de la Edad Media no son los mismos ascos de hoy. Y entonces no hay una historia del miedo. Y yo estoy seguro que los miedos de la Edad Media o de la prehistoria no son los miedos de hoy. Por ejemplo, el miedo a la precariedad es muy de hoy, ¿no? Y de una clase social, ¿no? También. Claro. Yo creo. Desde Barcelona nos escucha Maite Carrasco, que ha sido reportera de guerra, ha publicado Cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida. Maite, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien. Tú exploras las sensaciones y las reacciones ante situaciones de miedo que has vivido personalmente. Eso es, bueno, yo he escrito el libro porque mucha gente en las conferencias me decía, bueno, Maite, tú has pasado miedo y ¿cómo lo has hecho para superarlo, no? ¿Pasas miedo en la guerra? Y entonces yo notaba que la gente tenía una necesidad de saber cómo había superado yo ese miedo para ir a la guerra, porque claro, la gente me dice, tú estás loca, o piensa que los corresponsales de guerra estamos locos, ¿no? Porque vamos allí donde se pasa miedo de verdad. Y yo siempre respondo que sí, que yo paso mucho miedo cuando voy a la guerra, ¿no? Lo que pasa es que trato de controlarlo y lo logro,
Pues porque tengo un propósito y tengo un fin, ¿no? Que es entrar ahí, entrar a Siria en su día, entrar a esos países donde quieres denunciar todo lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y yo creo que os he estado escuchando toda la mañana y es verdad que estamos en un momento en el que la gente necesita de leer, de saber cómo otros han podido hacerlo, ¿no? Que estamos en un momento de la historia en el que, como decíais ahora, en otros tiempos los miedos eran otros, como cuando éramos cazadores-recolectores, pues no poder recolectar, ¿no? Que hubiera una tormenta que se lo llevara todo. Y hoy en día tenemos otros miedos que son muy distintos, ¿no? Que estamos en un momento de la revolución, que es la tercera más importante de la historia. Primero estaba la del Neolítico, luego la revolución industrial, y en esta revolución en la que estamos ahora es muy rara, ¿no? La de la ciencia y la tecnología, y tenemos esa sobrecarga cognitiva, ¿no? De la que hablabais, que es además uno de los retos de nuestra existencia actual. Hemos cambiado los miedos son otros, y yo creo que estamos en un momento de la historia en el que las necesidades que tenemos no son tanto físicas, sino psicológicas, y que nuestro instinto de supervivencia no se está adaptando, ¿no? A los nuevos retos que tenemos. Lo que pasa es que hay diferentes categorías de miedos. Yo, por ejemplo, tengo un enorme miedo al ridículo, pero no es comparable al miedo a correr de noche por un campo entre francotiradores, como haces tú, May. Totalmente, es que yo creo que cada persona tiene un miedo distinto también. La gente me dice, pero tú es que eres una valiente. Digo, vamos a ver, yo soy una valiente en ir a la guerra, ¿no? Soy una valiente que no me da miedo morir, digamos, o sea, no me da miedo que caiga una bomba, yo desaparezca. La supervivencia es una cosa, ¿no? Pero yo tengo miedo, por ejemplo, a morir en un accidente de tráfico. Tengo pavor a subirme en un coche de copiloto y siempre quiero conducir, ¿no? Y tengo otro tipo de miedos. Ahora que soy madre, pues tengo un miedo atroz, ¿no? Cuando a mi hija le pasa algo, o sea, tengo unos pensamientos tremendos que yo creo que tienen todos los padres, ¿no? De que le ocurra algo a la persona que más quieres. Y yo creo que cada uno tiene sus propios miedos, y luego tienes eso que estabais comentando de tu caballo de Troya particular, ¿no? En el libro hablo de los caballos de Troya, que es tu propia mente, ¿no? Tu propia mente te genera miedos que a lo mejor no existen, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo a la gente en el libro es identificar su trinchera, porque hablo de las trincheras de la vida. Identificar su trinchera, ir a por ella, porque muchas veces no sabemos cuál es, y encontrar el propósito de salir de tu trinchera para abordar el miedo particular, ¿no? Porque los miedos cambian a lo largo de la vida. Cuando eres un adolescente tienes unos miedos, cuando eres como yo ahora con los 50 tengo otros miedos. Es decir, que los miedos van evolucionando. Cuando eres mayor y entras en la vejez tienes más miedos a la enfermedad, a desaparecer. Entonces cada trinchera, digamos, de la vida, a través de la vida, cronológicamente hablando, también tiene su propio miedo. Pero yo, María o Javier, yo entre María y Maite veo una diferencia sustancial, ¿no? Respecto a su relación con el miedo. Y es que en el caso de María en el caso de Maite es una persona que ha ido en busca del miedo. Es decir, se va a las guerras en busca del miedo, porque se podía quedar en casa, ¿no? Pero en el caso de María, es el miedo que va en busca de ella. Es decir, a María Gese le ha perseguido el miedo toda la vida. Y todavía, y lo más que ha conseguido es pactar con él, convivir con él. Bueno. Pero en el caso de Maite, es que se va a buscarlo, ¿no? María, Maite. María. Bueno, o sea, claro, yo pienso de tal forma que el miedo es algo intrínseco al ser humano. O sea, lo que pasa que a veces decidimos obviarlo o no mirarlo a la cara, y claro, yo por ejemplo con mi libro lo que decidí es precisamente mirarlo a la cara para comprenderlo. Evidentemente, lo que habéis comentado, pues los miedos van transitando, van cambiando. Para mí hay algunos como que llegaron y ya no se fueron. Yo el miedo a la muerte me vino y no se me ha ido, pero desde luego no sería capaz de irme a una guerra. O sea, además, lo que más miedo me da en el mundo, o sea, yo por ejemplo las películas de guerra no las puedo ver porque son situaciones que me provocan mucha angustia. Mucha. Yo no creo, no sé. María Gese ha tenido miedo de niña a bullying, ha tenido miedo a ser gorda, ha tenido miedo a ser gorda, no. Bueno, no sé, no me acuerdo, o a ser delgada, pero que no te gusta, tenías problemas con tu aspecto físico, ¿no? No.
Pues se me ha cruzado la lectura. Bueno, luego de adolescente a estar aislada, luego a la maternidad, luego a la no maternidad. Es decir, que María ha tenido miedo a todo, pero porque lo llevaba dentro. No es así, bueno, yo no lo considero así. Lo que yo hago en el libro es como indagar en qué momento surgen esos miedos, ¿no? O sea, yo hablo de un miedo a un aspecto físico que realmente tampoco es algo que a mí me ha preocupado, y lo menciono en el libro porque yo nunca pensé que mi valor estuviera en mi físico, y mira qué bien, la verdad. Pero que hay miedos que vienen muy impuestos por la sociedad. A las mujeres se nos exige mucho el aspecto físico, y no creo que sea un miedo en ese sentido. O sea, hay miedos que son miedos particulares, pero creo que hay miedos muy compartidos, también por una presión social, ¿no? Yo creo que todos tenemos unos miedos muy compartidos. El miedo a la precariedad en una generación creo que es muy habitual, porque la realidad es que mi generación y las generaciones venideras son generaciones que han estudiado mucho, porque antes se suponía que tú estudiabas y tenías un trabajo más o menos digno, y ahora no es así, ¿no? Ahora nos cuesta muchísimo, bueno, yo ya estoy en otro momento, ¿no? Pero cuesta mucho despegar. O sea, yo creo que hay miedos muy generacionales. Maite. Bueno, en mi caso yo creo que hay cierta desinformación, digamos, o la gente tiene una falsa idea de lo que es el reportero de guerra, ¿no? Como el que sale en las películas, que es un aguerrido corresponsal que va a buscar como el jockey de la adrenalina, el miedo, ¿no? Yo creo que no es así, no es tanto así, sino que yo en mi caso, por ejemplo, me lo encontré, lo de ser corresponsal de guerra. En realidad yo no había leído a Oriana Fallaci cuando era adolescente, pero me lo encontré porque era corresponsal en Rusia en el momento de la guerra de Georgia, y me tocó cubrirla, y entonces me di cuenta de que mis ganas de hacer ese tipo de periodismo eran más fuertes que mi miedo. Entonces me lo encontré, en realidad no he ido a buscarlo, ¿no? Y es falso que mucha gente vaya a la guerra, los reporteros, los periodistas, para buscar el miedo porque necesitamos esa adrenalina, etcétera. Yo creo que más que nada es un oficio el ser bombero o bombera, es un oficio ser piloto. ¿Pueden ocurrir cosas? Sí, claro, hay un riesgo detrás, pero el propósito, repito, que tenemos, por ejemplo, ahora que Bashar al-Assad ha caído, no os podéis imaginar la alegría que siente mi corazón, ¿no? De haber entrado a Siria, de haber vencido todos aquellos miedos, haber contado, ¿no? En una película que hice hace poco, conté la masacre de Baba Amar, donde entré con otros españoles, estaba allí Javier Espinosa, Mónica García Prieto, etcétera. Entramos por los túneles, que es la cosa más peligrosa, donde he pasado yo más miedo en mi vida, 3 kilómetros andando de cloaca, y entrabas allí y te dabas cuenta del miedo que pasabas, pero que vale la pena, ¿no? Al fin y al cabo, dices, hay miedos que merece la pena ir a por ellos, ¿no? Es lo que yo animo también en el libro a la gente, a que haga eso, a que supere, en cierto modo. Y yo lo hice también de forma egoísta, porque yo, como esos existencialistas como Jaspers y demás, creo mucho en la experiencia y en la observación, y para mí ir a la guerra es observar al ser humano allí en todo su esplendor. Es decir, la guerra es como un laboratorio donde se observan los momentos límite de los que él hablaba, ¿no? Esos momentos límite nos definen como personas, y cuando pasamos miedo y nos enfrentamos a ellos es cuando descubrimos nuestro verdadero yo, y sale el verdadero yo, el ángel o el demonio que tienes dentro, ¿no? Yo no sé si lo habéis visto vosotros también en la vida real, ¿no? Que pasa algo, una guerra en una familia, y sale el cuñado que pensabas que era muy buena persona, que de repente se convierte en un demonio, ¿no? Ya. Esto dice Gervasio Sánchez, ¿no? Que cualquiera puede convertirse en un demonio en un terreno de guerra. En Radio Barcelona nos escucha el psicólogo José Ramón Ubieto. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Estabas escuchando estas conversaciones, y yo estaba pensando en esto de la cronología del miedo que te acompaña durante la vida, ¿no? Y de repente, el otro día me acordaba del pavor que me daba, por ejemplo, ese día en el que sabes que te van a dar las notas en el colegio. Y era un miedo real, pero claro, no es lo mismo al miedo a morir. Sin embargo, en cada momento parece que el miedo es equiparable. Sí, en realidad lo que cambia en la historia es el rostro del miedo, la cara que le pones al miedo.
porque las causas del miedo no han cambiado tanto, ¿eh? Son las mismas de nuestros antepasados y probablemente de los que vengan, ¿no? Hay dos razones fundamentales del miedo, de la angustia, porque la angustia es el paso previo, el miedo ya es una manera de ponerle cara a eso, ¿no? Pero la angustia surge, por un lado, del desconocido que es en realidad lo que desconocemos de nosotros mismos, esto que tú ahora decías, el demonio que sale dentro, eso que uno tiene escondido y que de repente lo proyecta y lo ve en el otro, ¿no? Es el bárbaro el que roba, es el bárbaro el que viola, es la mujer la que introduce el caos. Bueno, todo eso que ves en el otro, lo femenino que perturba, en realidad es lo que uno desconoce de sí mismo. Esa es una de las causas de la angustia, que luego va tomando formas distintas. Y después la otra causa es la relación con el otro, que puede tomar dos formas angustiantes, ¿no? Cuando el otro está demasiado presente, cuando nos asfixia, nos engulle, nos devora, o bien cuando está demasiado ausente y entonces nos quedamos desamparados, ¿no? Todo este asunto de la precariedad que hablabais, es ese sentimiento de precariedad que vemos. Yo que he trabajado con personas paradas de una edad ya mayor y que sentían ese abandono, esa pérdida, ese estar a la intemperie, ese quedarse solo, ese es un miedo, pero también es el miedo de la presencia masiva, que es cuando el otro te devora. Por ejemplo, cuando tienes un atentado terrorista y el otro se te impone, o cuando tienes un accidente de tráfico y las circunstancias, digamos, se te imponen. Fijaros en los cuentos infantiles, de qué se hablan, ¿no? Del lobo que devora, del ogro que te engulle, pero también hablan de los padres que te abandonan. Es decir, que esas causas son estructurales. Luego, a lo largo de la vida, lo que vas haciendo es vas dándole forma a eso, ¿no? Por ejemplo, el miedo a perder el amor de tus padres si suspendes, ¿no? O el miedo a perder a tus hijos cuando crees que te necesitan, ¿no? Son miedos que van tomando apoyo en esas angustias, en esa angustia que es el punto extremo, y tenemos en el otro extremo la forma más localizada. La angustia es algo totalmente deslocalizado. Cuando los pacientes vienen a consultar por angustia, no te explican que algo pasó ayer, sino sienten angustia, opresión, etcétera, ¿no? Y en el otro extremo, lo más localizado, es la fobia. La fobia es el mejor tratamiento que puedes llegar a hacer de esa angustia, ¿no? Porque ahí ya tú sabes que es un objeto. Es el perro, es el ascensor, es el avión, y entonces puedes evitarlo. No te subes al avión y entonces no sufre la angustia, ¿no? Y entre esos dos polos tienes el miedo, el pánico, en fin, diferentes formas. Mira, ahora que me mencionas cuentos, en Juan sin miedo, Juan se convierte en una persona normal cuando tiembla de miedo, así que efectivamente. El cuando miedo es normal, claro. Sí. Cuando puede experimentar el miedo es cuando se considera normal, claro. ¿Y por qué, por ejemplo, los niños pequeños tienen miedo yo qué sé, pues a una pesadilla de terror con un personaje, y luego, pocos años después, en la adolescencia, les encantan las películas de terror? Bueno, porque tienen miedo a esa. Hay una pesadilla que probablemente hayáis tenido muchos, o en fin, muchas personas la hemos tenido en algún momento de la vida, ¿no? Que es de las peores, que es la pesadilla paralizante, esa que tienes un sueño en el cual estás paralizado en una mesa, ¿no? Como si te hubieran anestesiado por completo. Esa es la angustia de estar a merced del otro, que es la peor de las angustias, ¿no? Cuando tú te encuentras a merced del otro. Entonces los niños tienen miedo de situaciones en las cuales se encuentran a merced de otro, de alguien que va a entrar a la casa y les va a robar, de alguien que les puede agredir, etcétera. Y lo que hacen después es conjurar el miedo a través de las ficciones, porque las ficciones sirven para eso. La literatura y el cine sirven para experimentar un poquito. Es lo que explicaba antes Juanjo, ¿no? Él decía que había dos que negociaba con otro. Bueno, es un sujeto dividido entre la ambición de quererlo todo o el gustillo también de irse lesionando un poco, ¿no? De irse fragmentando un poco. Entonces, en esa división, digamos, entre esas voluntades, ¿no? Los adolescentes les encanta el terror porque es la manera que tienen ellos de hacerse agentes de algo que han sufrido pasivamente. Oye, y los miedos, estos de los que hablábamos antes, anticipativos, que luego no se cumplen el 90%, pero que te hacen gastar energías por un tubo, ¿estos son muy de nuestra época o han existido siempre? Bueno, hay una novedad de la época importante, ¿no? Con relación a los miedos, que es el discurso de la ciencia y de la tecnología,
nos promete la falacia, porque al final es una falacia, de que tenemos control de todo lo que nos ocurre, ¿no? De que, como tú decías, estamos orientados, porque estamos situados en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces podemos medir a través de un reloj nuestras constantes vitales, ¿no? Hay una anécdota, que no sé si es un chiste o una anécdota real, de un señor que fue a urgencias para decirle que iba a tener un inminente ataque al corazón, y lo exploraron, no había ningún signo, y le dijeron: oye, entonces usted, ¿cómo sospecha esto? Y dice: bueno, me lo acaba de decir el smartwatch, ¿no? Bueno, esta idea de que la cuantificación introduce el pánico, porque entonces, si tú estás vigilado permanentemente, cualquier disfunción, que puede ser que la pila del smartwatch se haya estropeado, automáticamente introduce un nuevo miedo, que es el miedo a que esa vigilancia, esa hipervigilancia haya fallado, ¿no? Y entonces la tecnología, por un lado, es una solución, pero por otro lado, como el fármaco, ¿no?, es también, digamos, el problema, porque nos introduce nuevos miedos, que es el miedo a que eso falle, a que el riesgo controlado deje de funcionar, ¿no? Esa es una de las novedades que tenemos, ¿no?, este efecto de hipervigilancia. Tú, Maite, en las guerras, esto que se dice habitualmente de que el miedo se huele, sobre todo los enemigos huelen tu miedo, ¿tú lo has notado también en otros reporteros? Sí, sí, en muchas ocasiones. La verdad es que el miedo se contagia. Es como las situaciones de amor también, en las que tú ves que la gente entra en un estado como de trance cuando hay amor y emoción y todo el mundo llora. Pues en el miedo pasa lo mismo, y el miedo huele, o sea, físicamente. Yo recuerdo cuando crucé la frontera entre Líbano y Siria en el 2012, y me entró un chaval y estaba muerto de miedo. Estábamos en mitad de la noche y había que cruzar andando, y había pues gente de Hezbollah, estaban los de Hezbollah con luces que te veían de noche, de infrarrojos, y podían disparar si veían algo moviéndose, ¿no? Entonces aquel chico olía a miedo y te lo transmitía, ¿no? Y el pobre, bueno, claro, es que muchos de aquellos chicos murieron por las minas que después se pusieron, porque cruzando por ahí ya pusieron minas, y moría mucha gente. Entonces ahí entra también una cosa que es la memoria en el miedo, porque si tú sabes, si eres una inconsciente y entras por allí y no sabes nada, es mucho mejor, siempre lo he dicho, ¿no?, que muchas veces cuando tienes 20 años y vas a la guerra es mejor que cuando tienes 50, que ya sabes muchas cosas. Tienes más miedo porque has visto un montón de cosas, tienes compañeros que has enterrado, tienes recuerdos de cosas malas que te han pasado, ¿no? Cuando eres joven no tienes tanta experiencia, igual tienes más arrojo, ¿no? Pero cuando ya en la vida vas avanzando, pues te das cuenta, en la guerra digo, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero el miedo se huele y se contagia, y en la vida es muy importante también, en las situaciones límite, cuando estás en un momento de pánico, por ejemplo, pues tratar de calmarte y tratar de transmitir a los demás también que lo tienes todo bajo control, aunque sea mentira, porque muchas veces no lo tienes todo bajo control. Pero si tienes un niño contigo, ¿cuántas veces no hemos visto, ¿no? En el libro lo menciono, esa película tan bonita de El campo de concentración, ¿os acordáis? La felicidad, como es aquella película en la que el padre está con el hijo. La vida es bella. La vida es bella, es maravillosa, en la que ese hombre controla su miedo solamente para que su hijo sea feliz, ¿no? Y hace de payaso y le cuenta historias. Qué maravilla, ¿no? Y el miedo se puede controlar y se tiene que transmitir, y se puede controlar para no transmitirlo a los demás. Pues te voy a pedir, para terminar, José Ramón, que nos des alguna herramienta para combatirlo, ¿no? Cuando de repente alguien, yo qué sé, pues mañana por la mañana, por ejemplo, tiene miedo de ir al médico, ¿qué puede hacer? Bueno, hay muchos sistemas de tratamiento del miedo, algunos son malos, ¿no? Proyectarlo en el otro, ponerse todo el día ansiolíticos, tratar de autoengañarse, en fin, son fórmulas que tenemos pero que no son muy interesantes, ¿no? Pero hay algunas interesantes, por ejemplo, para los niños, la literatura, la ficción, ¿no? A veces se dice, bueno, hay cuentos tradicionales que habría que quitar, pero esos cuentos tradicionales, si tienen éxito y siguen teniéndolo, es porque tratan justamente esos miedos más radicales del ser humano, ¿no? Que te abandonen los padres, que te coma, digamos, el ogro. Entonces, la literatura y las ficciones en general son una buena herramienta, sobre todo, ya digo, para los niños, ¿no? Los rituales también. Los rituales, por ejemplo, antes de dormir, son ceremonias que conjuran un poco el miedo, los juegos. Y para los adultos, el mejor antídoto contra el miedo, porque el miedo es como el superyo, es decir, que es como la conciencia moral, que engorda a base de, como decía
ahora no recuerdo si llamaría, que el miedo se contagia. Efectivamente, el miedo se autoalimenta, ¿no? Entonces te juntas dos miedosos y rápidamente tienes un tercer miedoso al lado, ¿no? Entonces, el mejor antídoto es el deseo. El deseo quiere decir arriesgar ante una situación que a lo mejor la ves complicada, pero tienes que hacer un esfuerzo por arriesgar y sobre todo si lo puedes hacer con otro, eso te ayudará a superar el miedo, por lo menos a levantar la inhibición que te produce, ¿no? Gracias por la conversación. Maite Carrasco, que ha sido reportera de guerra, ha publicado Cómo superar el miedo en todas las trincheras de la vida, publicado por Espasa. María Gese, que es ilustradora y ha publicado El miedo en Editorial Lumen, y José Ramón Ubieto, que es psicólogo y que acude a nuestra llamada cuando le convocamos siempre, y te lo agradezco mucho. Maite, María, José Ramón, gracias y un abrazo. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Y Juanjo, 300.000 ejemplares vendidos de tu próximo libro por el dedo anular de tu mano derecha. Dedo anular. Amputación, no atrofia. Firmado. Sí, firmado mal, porque con 4 dedos seguramente se firma mal. Hasta luego. Bueno, venga, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.